de la Pampa. De la Patagonia, bien lejos, bien cerca del sur, bien en el sur. Casi te caes para la Antártica. Pero casi que sí. Pero además hay otro detalle, Rafael. Tú estabas hablando del síndrome de Dirkhammer, del DHS. Tú sabes que son mis iniciales. Yo soy Daniel Horacio Saavedra. Soy como un síndrome de Eres Dirkhammer. un biochop. Eres un biochop. Soy un bioshock. Tal cual. Aquí, señores, les presento al biochop con pata. Aquí está. Ya saben a quién recurrir entonces. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Griselda. ¿Y en qué parte de Argentina está? Estoy en Comodoro Rivadavia, estoy en la Patagonia, en la provincia de Chubut. Bien. Bien al sur. Bien al sur. Y hoy hace un día de frío, hasta nevó un poco. Así que estamos compartiendo desde este lugar tan lejano. Estaba escuchando a Rafael, qué curioso. Estaba escuchando a Rafael y casualmente está muy vinculado con el tema que yo quería encarar hoy y quería compartir, que es fundamentalmente el tema de las emociones, porque nos han enseñado, de alguna manera, nos han enseñado que hay emociones conflictivas con las que tenemos que pelear, que tenemos que luchar. Como bien decía Rafael hace un momento, que teníamos que tratar de destruir. El médico terapeuta Norberto Leví, un terapeuta argentino nacido en 1936, hizo un planteo muy importante con respecto a las emociones y comenzó explicando o tratando de mostrar qué hacíamos con las emociones y cómo nos comportábamos con respecto a las emociones que sentíamos, poniendo como ejemplo un automóvil. Nosotros vamos manejando, vamos conduciendo un automóvil, un carro, y de pronto se enciende una luz roja que indica que falta nafta, decimos aquí en Argentina, gasolina. Nosotros tenemos tres opciones, pero hay una sola que es la coherente, que es la correcta. La primera opción que se le ocurriría a cualquier persona es pasar por una gasolinera y cargar nafta. Obviamente, cargar gasolina es lo que haría cualquiera que maneja. Esa es la opción correcta, pero hay otras dos que son totalmente incoherentes, que es, una, puedo ignorar esa luz roja que me dice que falta nafta. Si la ignoro, a las 2 cuadras me quedo sin gasolina, el auto no anda. Y hay una tercera opción, que es tomar un martillo y comenzar a golpear el tablero para que la luz se apague. Estas dos últimas son dos decisiones totalmente fuera de la lógica, fuera de la coherencia. Nadie haría ninguna de las dos cosas porque se quedaría sin gasolina. Sin embargo, en el tema de las emociones, nos han enseñado, nuestra cultura, nos ha enseñado a trabajar esas dos cosas. O ignorar las emociones que nos resultan conflictivas, o tratar de destruirlas. Cuando en realidad nuestras emociones, esa luz roja que se prende, que nos dice que algo está pasando y que debemos tomar cartas en el asunto, esas dos opciones son las que nos enseñaron a trabajar. Y por lo tanto, nos enemistamos con las emociones conflictivas. Esto quiere decir que nos han enseñado o a ignorar nuestras emociones conflictivas o a tratar de destruirlas. Esto está bastante mal porque no hacemos lo correcto, que es mirar la luz roja, saber que esa luz roja, que es la emoción conflictiva, nos está indicando que debemos ir a trabajar algo en particular. Por lo tanto, estas emociones conflictivas, o que algunos llaman tóxicas, o tienen muchas formas de llamarlo, no son nuestras enemigas, como nos han enseñado, sino que son nuestras amigas. Son esas amigas que nos dicen, mira, hay algo que, a lo que debes prestar atención, a lo que hay que prestar atención. Sobre todo emociones como el miedo, como el resentimiento, como la ira, etcétera, etcétera. En el momento que estamos viviendo hoy, debido a la pandemia, al COVID, etcétera, etcétera,
una de las emociones que más rápidamente hemos desarrollado ha sido el miedo. El miedo es una de las emociones básicas. Del miedo derivan muchas otras emociones, pero sería interesante, me pareció interesante para hoy, estudiar un poco o trabajar un poco con la estructura del miedo. Básicamente, si vamos a la biología, entendemos que hay dos acciones básicas que son la atracción o la repulsión. Si lo llevamos al terreno de las emociones, la atracción la podríamos llamar amor, de hecho el amor se basa en un principio en ciertas atracciones, y la repulsión en el miedo. El miedo es interesante porque el miedo, que es nuestro amigo, no es nuestro enemigo, no implica que cuando tenemos miedo somos débiles o cobardes o todas las cosas que la sociedad nos impone, sino que implica que estamos identificando una amenaza. El tema de la amenaza es bastante amplio porque lo que para mí puede ser una amenaza puede no serlo para otros. Quiere decir que la amenaza está muy vinculada con la percepción que yo tengo de lo que me amenace. La amenaza en sí misma no me va a generar miedo. Lo que me va a generar miedo va a ser el recurso que yo tengo para enfrentar esta amenaza. Es decir, el miedo es lo que se produce entre la amenaza en sí misma y los recursos que yo tengo para enfrentarlas. Allí es donde se desarrolla el miedo. El miedo, por supuesto, tiene ciertas características que es interesante desarrollar. Hay tres fases importantes cuando aparece el miedo. Primero es el registro de la amenaza. Yo debo comprender, debo registrar que algo yo lo percibo como una amenaza. Por supuesto, insisto, cada uno lo percibe de maneras distintas. Hay personas que sienten que una arañita así pequeñita es una gran amenaza, ¿sí? Es un miedo irracional el que se desarrolla, que termina siendo una fobia. Y para otros esa arañita no es absolutamente nada. Pero pasa lo mismo con el temor a perder el trabajo, con el temor a no tener los recursos económicos suficientes para mantener una familia, un poco lo que planteaba Rafael en la charla anterior. La primera fase es el registro de la amenaza. La segunda fase es la reacción del miedo. Es decir, ante esa amenaza, como siento que no tengo los recursos necesarios para equilibrar la amenaza y mi recurso, entonces aparece el miedo. Y la tercera fase, que es la más importante, es la respuesta interna. Es decir, una vez que aparece el miedo, yo sí tengo una respuesta interna a ese miedo. ¿Qué significa esto? Significa que aparece una segunda y hasta tercera emoción vinculada al miedo, que puede ser la humillación, puede ser la ira, puede ser el resentimiento, ¿sí? Normalmente nosotros identificamos como la emoción que nos está molestando o que de alguna manera nos genera conflicto, como esa segunda emoción, no la identificamos con el miedo. Sin embargo, el miedo es la base de esa otra emoción que nosotros decimos que es nuestro problema en ese momento. La respuesta interna del miedo es de vital importancia, porque esa respuesta interna va a definir, de alguna manera, mi actitud con respecto a la amenaza. Para esto voy a introducir dos ideas del miedo. Una es el miedo disfuncional y otra el miedo funcional. El miedo disfuncional es aquel que me paraliza, que no me deja reaccionar, que me genera ira, angustia, enojo. Ese es el miedo disfuncional. El miedo funcional, ¿sí? Por el contrario, es el que me permite identificar esa emoción como una señal de que debo trabajar algo. Ese es el miedo funcional. Por lo tanto, para empezar a curar, entre comillas, sanar el miedo,
Lo primero que debo hacer es transformar el miedo disfuncional, el que me paraliza, en funcional. En comprender que ese miedo es la llave para que yo me sienta mejor. La tercera fase es la respuesta interna al miedo. Define si el miedo que voy a tener va a ser funcional o disfuncional. Si yo siento emociones que me apabullan y como culturalmente estoy acostumbrado a pelear contra esas emociones, mi miedo va a terminar siendo disfuncional y por lo tanto va a ser imposible o va a ser muy conflictivo, muy difícil poder superar esta situación. El primer paso entonces es transformar el miedo disfuncional en funcional. Pero también entendamos que hay miedos que son recientes, que son circunstanciales, y hay miedos que tenemos, digamos que, incorporados desde nuestra niñez, desde los primeros años de nuestra niñez. Esos años donde nos formamos, esos años donde aprendemos, vamos aprendiendo nuestras reacciones y vamos desarrollando nuestras percepciones. Una cosa muy común es en esos años aprender las contradicciones. El ejemplo clásico es todos nuestros padres nos han dicho cuando éramos pequeños, nos han dicho no mientas. Mentir es malo, mentir está mal. Si mientes va a haber un castigo. Entonces llaman por teléfono en casa y es el almacenero que quiere reclamar la deuda y tú atiendes y tu madre te dice, dile que no estoy, dile que no estoy. Bien, esa contradicción me enseñó que no debo mentir, pero a su vez está mintiendo. Eso me genera, esa contradicción, me genera ciertos mandatos, se llaman mandatos, ciertos mandatos frenadores que con el tiempo van a fijarse a nivel inconsciente y a nivel subconsciente y van a generar las respuestas internas al miedo. ¿Cómo podemos trabajar estas situaciones? Bueno, todas las terapias energéticas, por ejemplo, Reiki, el tratamiento mental emocional con Reiki, es muy rico para trabajar esto. La hipnosis, la hipnosis terapéutica, es muy importante porque estas terapias trabajan con nuestros niveles subconscientes. Estos niveles subconscientes, como ustedes todos saben, son los niveles donde está nuestra percepción de los hechos, los recuerdos emocionales del hecho. Tal vez no el hecho en sí mismo, a veces el hecho puede estar un poco distorsionado, pero sí recordamos qué sentimos ante el hecho, qué sentimos cuando mamá nos dijo, no estoy, y yo sabía que no había que mentir. Bueno, esa percepción, ese recuerdo, es muy importante para poder sanar mandatos y para poder trabajar el miedo y para poder tener una actitud funcional ante el miedo. Por eso trabajar con nuestra parte subconsciente es muy importante. Se trabaja de distintas formas, con anclajes de programación neurolingüística, con hipnosis, con Reiki, con cualquier terapia complementaria, energética, que son muy ricas y que, por ejemplo, el tratamiento mental emocional de Reiki trabaja directamente sobre el subconsciente y por lo tanto trabaja directamente sobre la emoción. ¿Sí? Hay otras formas. Una forma muy interesante es recuperar la energía que perdimos trabajando el miedo, o mejor dicho, dejándonos ganar por el miedo, no trabajándolo. Recuperar la energía que perdimos mientras nos dejamos ganar por el miedo. Esto se hace a través de una sencilla visualización, a veces con hipnosis, a veces así como estamos ahora, pidiendo, por ejemplo, pedimos Reiki, pedimos que toda la energía que gastamos
sintiendo miedo, vuelva a nosotros. Toda esa energía que nosotros pusimos en temer, en angustiarnos, toda esa energía, no la angustia, la energía que pusimos, el esfuerzo que pusimos en angustiarnos, cuando tendríamos que haber visto la angustia como una emoción que nos está diciendo algo de trabajar. No, perdimos el tiempo angustiándonos, poniéndonos peor, sufriendo. Toda esa energía se puede recuperar, y esa energía que se recupera es energía que podemos utilizar para nuestro proceso de sanación y para nuestro proceso de recuperación del miedo. Es cierto, como bien explicaba Rafael, que las emociones en sí mismas no enferman, porque las emociones aparecen después del shock. Es verdad, pero es verdad también que las emociones ayudan a empeorar los estados, porque en definitiva quedamos presos de estas emociones y no sabemos cómo salir de ellas. Recuperar las energías perdidas durante estos procesos es traer energía a nuestro cuerpo físico, a nuestro cuerpo energético, para ponerla a disposición del personal con ejercicios, que puede ser meditación, que puede ser esta que yo planteo recuperación, puede ser hipnosis, puede ser autotratamiento de Reiki, puede ser sesiones de Reiki. Son sesiones de Reiki, no hay duda. El Reiki es uno de los elementos más ricos y más profundos con los cuales podemos ayudarnos a sanar y a recuperar energías. La importancia de la segunda emoción que decía hace un rato es que nos identificamos con esa segunda emoción, pero no identificamos esa segunda emoción con el miedo. Y cuando comprendemos que el miedo es el que genera todas estas otras emociones secundarias, atacamos la raíz de nuestro conflicto. Para ir dando un cierre. El miedo es, sin duda, la emoción conflictiva básica que genera muchas otras emociones y que, comprendiendo que es un desequilibrio entre la amenaza y la herramienta que yo tengo para defenderme de la amenaza, puedo trabajar primero la herramienta, el recurso, puedo generar mayores recursos, pero también puedo ir deshaciendo esa energía que hay entre mis recursos. Ya estoy casi sobre el final, ¿verdad? Antes de terminar, me gustaría de alguna manera compartir la idea de que las emociones son un poco nuestro motor. Y trabajar las emociones conflictivas es recuperar toda la energía que hemos perdido sufriéndolas. Y que esa energía, esa fuerza, es la que nos puede ayudar a sanar incluso ciertas enfermedades biológicas, físicas. Me gusta la idea de Jung cuando habla de las psicologías. Jung dice que no hay una psicología, que hablar de una psicología es una limitante, sino que habla de muchas psicologías. Y una de las psicologías que me gustaría que le prestemos más atención es la psicología transaccional, que nos permite encontrar estas bases emocionales en nuestros niveles subconscientes e inconscientes para trabajar estos mandatos frenadores que muchas veces no nos permiten desarrollarnos como corresponde.
No sé si ya he cumplido el tiempo, si alguien quiere hacer alguna pregunta, si ha quedado claro algo o si ha sido un conflicto más. Hola, Sí, Grisel. ya estaríamos en tiempo. Eh, Acá preguntan, ¿cómo manejar esas emociones? Es una muy buena pregunta, claro. Bueno, es que esas emociones, lo que nosotros debemos hacer es mirarnos cara a cara con ellas y entender que son nuestras amigas, que son las que nos están diciendo que tenemos un grave conflicto que resolver. Por ejemplo, una buena resolución es conversar con esas emociones, es separarnos, es hacer una separación. Eh, Tengo miedo a hablar en público, pongámosle. Entonces, eh, le pregunto a ese miedo a hablar en público, ¿por qué? ¿Por qué existe? ¿Por qué está ahí? Y de a poco va a ir saliendo la respuesta. Y esa respuesta nos va a permitir, de Sale el alguna miedo, manera, ir sale el acercarnos. miedo al ridículo, al rechazo. ¿Sí? Saldría el miedo al ridículo, al rechazo, ¿sí? Por ejemplo, claro que sí, claro que sí. Así que no es miedo a hablar en público, es miedo al ridículo o al rechazo Exacto, o a que se exacto, burlen de mí. exacto. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo lo interpreto como que me da miedo hablar en público, pero la base, Ese no es. exacto, Ajá. exactamente, exactamente. No es que yo tenga miedo a hablar en público, pero yo lo identifico como tal. Y entonces me quedo con esa identificación, pero no logro ir ahí. Si no hago una introspección, si no me pregunto a mí mismo qué es lo que está Hay que sucediendo. pelar la cebolla y llorar. Exactamente, exactamente, claro que sí, claro que sí. Acá hay otra pregunta, a ver si logran interpretar para transmitírsela. ¿El entorno hasta qué punto influye? O sea, el Uy, entorno, el entorno. Sí, todo. sí, el Influye entorno es todo. que, claro, el entorno es todo, porque el entorno nos va formando también y el entorno nos va explicando de alguna manera cómo percibir la realidad. No nos olvidemos, lo que yo decía al principio, que las amenazas que nosotros sentimos tienen que ver con la percepción que nosotros tenemos de lo que nos rodea. Y esa percepción nos la va enseñando de alguna manera también el entorno, a través de lo que se nos dice y a través de las actitudes que tienen nuestros adultos, nuestros mayores, cuando somos niños. Por lo tanto, claro, el entorno es básico porque nos marca de alguna manera cómo vamos a reaccionar, cuál va a ser nuestra respuesta interna ante el miedo. Claro que sí, sí, es tal cual. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Fue No, muchísimas gracias. hermosísima la ponencia. Dígame cómo podemos contactar con usted. Bueno, pueden contactarme a través de Facebook. Mi Facebook tiene mi nombre, Daniel H. Saavedra, eh, y mi cara, que es inolvidable. Y además, además puede hacerlo a través de WhatsApp y seguramente también a través de la comunidad de Dragón Rojo, porque yo me siento partícipe. Yo quiero agradecer, antes de cerrar, quiero agradecerle a la comunidad Dragón Rojo la convocatoria, a Rafael, a quien considero un amigo del alma, eh, y quiero agradecerle a todos los que estuvieron en este momento, y ojalá alguna vez nos volvamos a encontrar y nos encontremos cara a cara, ya no a través eh, Así será, así será, así ya es, Ojalá. así ya es. Ya Cuente es. con eso. Y más simposios, más eventos, tenemos muchas más ideas que vamos a seguir creciendo. Y cuento contigo, por supuesto, que somos más que compañeros de camino. Y tu cara es inolvidable, seguro, ¿no? Me conta. ¿Viste? Pero es Gracias, importante maestro. porque te olvidan poco. Gracias, maestro. Gracias.
Gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Muchísimas De gracias, corazón. Daniel.